A ver, vamos a empezar. Primerito, verá, lo que tenemos que saber es que lo que tenemos que hallar es una ecuación diferencial partiendo de una solución general. La solución general sería esta que está encerrada en el rectángulo, ¿no es cierto? Esta es la ecuación, la solución general que tenemos. Entonces, primerito, tengamos en cuenta que una ecuación diferencial es una ecuación que de alguna u otra manera lo que hace es relacionar a una función desconocida. En este caso la función desconocida es esta, la solución general que dijimos anteriormente. ¿Y por qué es una ecuación desconocida? Porque, ¿no es cierto?, tenemos una ecuación, pero tenemos una constante 1, una constante 2, de las cuales no sabemos el valor. Entonces el objetivo de este ejercicio es eliminar estas constantes, la C1 y la C2. Entonces, como dije, ¿no es cierto? Una ecuación diferencial lo que hace es relacionar una ecuación desconocida, ¿no es cierto?, la solución general, con las derivadas de esta función desconocida, y depende del número de variables que tenga. Por ejemplo, depende del número de variables para saber si es una ecuación diferencial ordinaria o una parcial. En este caso es una ordinaria porque la ecuación depende de una sola variable. Cuando dependen de una sola variable se llaman ordinarias. Cuando dependen de dos o más variables se llaman parciales. ¿Ya? Entonces, la resolución de este ejercicio es relativamente fácil porque, como les digo, el único objetivo es mediante derivadas ir eliminando estas constantes para llegar a una ecuación diferencial. Entonces, lo primero que hacemos es sacar la primera derivada de toda esta función. ¿A qué nos va a dar igual? La primera derivada, la constante se mantiene, la derivada de e a la x es e a la x mismo, ¿no es cierto? Ahora, para el segundo tenemos c2e a la menos x. Entonces la derivada de esto va a ser el mismo valor, pero como aquí dice menos x, vamos a cambiar de signo también acá. Y eso sería toda la primera derivada. Ahora la segunda derivada, como vemos, es prácticamente lo mismo. Esto no va a cambiar. La derivada de c1e a la x es c1e a la x. La derivada de menos c2e a la menos x, como dije, esto de aquí tiene que cambiar de signo. Como estaba menos, pasa con más. Y es lo mismo por acá. Ahora entonces, para poder eliminar estas constantes C1 y C2, vamos a hacer unas sumatorias. Primerito vamos a sumar la ecuación original con su primera derivada. Vamos a hacer una sumatoria entre las dos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? La ecuación la transcribimos aquí y la primera derivada la transcribimos acá. Y si hacemos una sumatoria de todo esto, ¿qué tenemos? Y más dy, o sea, y más la derivada de y con respecto a x, tenemos aquí y más la derivada de y con respecto a x, va a ser igual a que c1 por e a la x y c1 por e a la x son iguales. Entonces vamos a tener 1 más 1 son 2 c1 e a la x. Ahora tenemos aquí el más c2e a la menos x y menos c2e a la x. Son los mismos valores con el signo cambiado, entonces esto se convierte en 0. ¿Ya? Ahora hacemos una sumatoria entre las dos derivadas, que son las que tenemos aquí. ¿No es cierto? Cogemos esta primera derivada y esta segunda derivada, las transcribimos acá. ¿Cierto? Sumatoria entre la primera derivada y la segunda derivada. ¿Y qué obtenemos? La primera derivada más la segunda derivada va a ser igual a ¿qué? C1e a la x y C1e a la x son iguales, entonces 1 más 1, 2 C1e a la x menos C2e a la x y más C2e a la x, como son los mismos, con signo cambiado, se convierten en 0. Una vez que tenemos esto, ¿no es cierto?, vamos a hacer una sumatoria ahora entre este resultado y este resultado. O sea, entre los resultados de las dos sumatorias vamos a hacer una nueva sumatoria. Entonces, ¿qué obtenemos? Aquí está, ¿no es cierto?
una sumatoria entre los resultados de las sumatorias anteriores. Transcribimos aquí los resultados, ¿no es cierto? Este es el resultado de la primera sumatoria que hicimos, o sea, de la ecuación original más la primera derivada, y este es el resultado de la segunda sumatoria que hicimos, o sea, de la primera derivada más la segunda derivada. Tenemos aquí los valores. Como dije, ¿no es cierto? El objetivo es eliminar a estas constantes. Ya vimos que con las sumatorias que hicimos anteriormente ya se eliminó el C2 se fue, pero nos falta eliminar el C1. Y si hacemos simplemente la sumatoria aquí, que vamos a tener 2C1e a la x y 2C1e a la x son del mismo signo. Si sumamos así nada más, el resultado nos va a quedar 4C1e a la x. Para que no nos quede eso, le multiplicamos a cualquiera de las dos por un menos 1, con el objetivo de cambiar de signo a esto y que se eliminen. Entonces, si al segundo resultado, o sea, el resultado de la segunda sumatoria, le multiplicamos por menos 1, tenemos lo que está acá abajo. La primera, ¿no es cierto? Lo que está aquí se transcribe igual, no cambia en nada porque no multiplicamos por nada. Y a la parte de abajo, como multiplicamos por menos 1, todos van a cambiar de signo. Aquí teníamos más, pasa con menos, más pasa con menos, más pasa con menos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos un y, acá abajo no hay y, el y se queda como estaba. Aquí tenemos una primera derivada con signo positivo, una primera derivada con signo negativo. Estos dos se eliminan entre sí. Ahora, tenemos aquí nada y aquí un menos segunda derivada. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá abajo? El y menos la segunda derivada de la función. Y aquí tenemos 2c1e a la x menos 2c1e a la x, se hacen 0. Entonces este sería el resultado. ¿Por qué este va a ser el resultado? Porque ya simplemente tenemos una ecuación diferencial. Diferencial porque está en función de las derivadas. Por eso se llama diferencial. Y como dijimos al principio, es una ecuación diferencial ordinaria porque simplemente depende de una incógnita, de una variable. Y es de segundo orden. Esto del orden se ve por esto de aquí. Porque para resolver esto necesitamos hacer solamente dos derivadas. Entonces el número de derivada es el orden. Si hubiésemos hecho una sola derivada, o si es que en el resultado nos quedaba simplemente, sí, eso es más bien, no si es que hicimos solo una derivada, sino si en el resultado nos queda, por ejemplo, se nos fuera la segunda derivada y nos quedara la primera derivada, la ecuación sería de primer orden. Pero como la derivada más alta que tenemos en la ecuación es de segundo grado, entonces el resultado va a ser una ecuación de segundo orden. ¿Ya? Y eso sería todo.